Acá en el ejercicio tenemos el careado, refrentado, el desbaste y el acabado. Faltaría, claro, el desbaste lo hicimos con la herramienta de inserto triangular y el acabado con la herramienta rómbica. Entonces vamos a agregar acá el proceso de rosca de torneado y lo primero que nos pide es la herramienta. Y para eso vamos a tener que crear una herramienta. ¿Ya? Como no la tenemos, la vamos a crear. Este caso debe ser de roscado de torneado. Ahí hay una opción al tiro de roscado. Entonces en la descripción podemos poner herramienta de roscado exterior. Herramienta de roscado exterior. En este caso, esta igual es Zambic. Y yo les voy a dar el código para que la podamos buscar. Acá. El tipo de inserto es un perfil isotriangular. Ese es el inserto que generalmente usamos para roscado. Y vamos a cambiar acá las dimensiones. Voy a buscar acá el código para que tengamos... Claro. Y el inserto es y el código 266 RG, ese que- 16 BM01A0. Yo creo que se lo dejé en ADECA, déjenme revisar. Tengo para que lo copien de ahí. Y, por mientras, entonces los voy a cargar en ADK, que es un PDF, y los que están en el laboratorio. A ver, le voy a dejar este PDF, que es como lo mismo que meterse a la página con el código. Fíjense prácticamente igual. Y el inserto de roscado está acá. Fijar este sería el PDF y lo que está en la página es esto, lo mismo. ¿Ya? Entonces este PDF yo se los voy a dejar. Entonces sale el tamaño, el radio que tiene y con estos datos vamos a crear el inserto. Torneado. Entonces ahí le dejé las herramientas que generalmente usamos en el laboratorio. Entonces de este inserto
Vamos a ver el espesor. Radio, distancia, altura teórica, número, denominación. A ver si sale aquí. Vamos a ver la foto. Y los pasos tipo perfil, altura, diferencia, distancia, comunicación. Bueno, radio. Tenemos los pasos, la altura teórica, el diámetro, tamaño, forma, número de filos. Vamos a dejar este mismo espesor, que espesor en la simulación no afecta. Vamos a poner el paso mínimo, 1,5, y paso máximo, que es 3, que es lo que sale acá. Paso mínimo, 1,5, y paso máximo, 3. Si necesitamos, por ejemplo, hacer una rosca más fina, hay que cambiar el inserto. Lo mismo si necesitamos una rosca de mayor tamaño. Hay que cambiar el tamaño del inserto. Esta longitud total eran 13,35 milímetros. Lo que sale acá en la página de Sambic respecto al tamaño del inserto es el círculo inscrito, que correspondería a esa distancia, a ese círculo que se forma al centro, ¿ya? Pero justo acá Fuchs no pide el círculo inscrito, sino que pide la distancia desde ese extremo hacia el otro, y ese yo lo medí en el laboratorio ahora en la mañana. Eso no lo puede medir sin problema con el pie de metro y agregarlo acá. Por ejemplo, Mastercam pedía el círculo inscrito, que es el dato que sale en la página. Una pequeña diferencia, pero que midiendo acá simplemente la longitud es suficiente. 13,35. El ángulo perfil de la rosca, que es de 60, que es para rosca métrica. Tipo de punta de rosca es redonda, una que son medias planas, uno que se vería ahí, otra que es en 100% en punta, y otra que termina tipo punta redondeada. Y lo que tenemos disponible acá es una punta redondeada, como se ve acá. Tiene un radio de izquierda y derecha de 0,2, se queda aproximadamente redondeada en 0,4, que es lo que sale aquí por defecto. Entonces lo podemos dejar como está indicado ahí. De lo que sería el perfil del diente, soporte, vamos a visualizar en el PDF que les dejé el porta herramientas. Acá está. Entonces, primero, aquí están las cotas, ¿cierto? Lo primero que nos pide es la longitud de cabeza, que sería el OHX acá, o voladizo máximo, 21,6 milímetros. La longitud total, 125 milímetros, eso está bien. Y el porta herramientas de sección transversal es de 20 por 20. Tenemos la tipo mano derecha. Si es mano izquierda, va a estar en el otro sentido, ¿cierto? En este caso es neutral, en este caso es derecho. Y el tipo de bloqueo principalmente es cómo va fijado el inserto al portaherramienta. En este caso es por un perno, ¿cierto? Por lo tanto, sería una rosca de fijación. Aunque si nosotros ponemos bloqueo por abrazadera,
o bloqueo múltiple, en lo que corresponde a la visualización simplificada de lo que es el portaherramientas, no va a influir en nada. Lo que sí importa es el inserto principalmente y el tamaño del portaherramientas, lo que se ve acá. Por ejemplo, este tiene otro tipo, este es por abrazadera, se fijan, va apretando esto con una abrazadera. Esto sería por un pasador roscado, en este caso un tornillo que aprieta el inserto. Pero en la simulación eso no va a afectar en nada, ¿ya? Vamos a agregar los datos de corte y acá el dato de corte que nos da para el inserto abajito es la velocidad de corte que pudiésemos determinar para hacer el roscado, ¿ya? Pero el detalle está en que para hacer un proceso de roscado está restringido a una cierta RPM, siempre. Para que sea ese enclavamiento entre la rotación y el avance, tiene que mantenerse constante la RPM. Aquí no puede ser a una velocidad de giro variable, ¿ya? Entonces, por eso solamente nos da la opción de que quede como RPM. Acá lo que se puede hacer es calcular manualmente con la velocidad de corte y en función del diámetro a qué RPM pudiese trabajar, ¿ya? Generalmente, para que esto no gire tan rápido, yo utilizo 600 RPM de forma fija para lo que es roscado, independientemente del diámetro, ahí anda súper bien. No es mucha la diferencia, en este caso, respecto a la durabilidad del inserto, no afecta. Sí va a afectar en lo que sería el tiempo de mecanizado. Si lo hacemos a más RPM, lo vamos a hacer más rápido, en eso sí va a afectar. Así que vamos a dejar este valor fijo de 600 RPM, que sería la velocidad de giro del lucillo. ¿Ya? Y postprocesador, acá va el número de herramientas. En la estación 9 nosotros lo tenemos disponible en lo que sería nuestro equipo, el que van a usar después en el laboratorio. Torreta tiene que ponerla número 1 para que funcione después el postprocesador. Cuando hagan las simulaciones en Swansoft, acá pueden cambiar en el código o acá el número de herramientas. ¿Ya? Acá lo vamos a dejar como lo hemos estado usando en el laboratorio. Ponemos aceptar, a seleccionar, ¿cierto? Y después la geometría nos va a pedir el punto inicial y final de lo que sería el roscado. Entonces, en modo frontal, podemos poner parte frontal del material y atrás también parte frontal del material o de la pieza o del modelo y lo movemos manualmente desde, puede ser 1 milímetro, tenga una entrada distinta de cero por fuera y la distancia, como ya tenemos visualizada la rosca, ya está -30. Entonces, moviendo esos dos planos con la manito acá, ¿cierto? O bien agregando acá el valor, podemos determinar el punto inicial y final del roscado. Después nos pide los radios y acá principalmente hace el espacio libre que tiene disponible, porque solo va a saber del punto, cuando configuremos acá el tema de las dimensiones, ¿cierto? ¿Dónde va a empezar en X y dónde va a terminar en X? Respecto al diámetro inicial y final. ¿Ya? Entonces dejamos punto inicial frontal 1 milímetro y posterior -30, que sería la longitud de la rosca. Acá los radios, después los vamos a modificar, dejémoslo como está, pero esto lo podemos acercar respecto a lo que tenemos disponible de espacio libre. Que sería la zona donde no hay ningún tipo de sujeción ni material. Luego vienen las pasadas, nos permite seleccionar si es tipo rosca derecha o izquierda. En este caso es una rosca derecha. La profundidad de la rosca, el paso de la rosca. Acá la profundidad de la rosca es la altura de la rosca. Eso nosotros lo sacamos por tabla. Es lo que está acá como valor T. ¿Ya?
Esa es la altura de la rosca. Si no lo tenemos por tabla, que este ejercicio lo voy a abrir porque salía en el plano, si no me equivoco. Va, unidad 2. Entonces acá nos dice el paso de la rosca, M32 por 3 milímetros. Vamos a ver si lo tenemos disponible en tabla. ¿Qué tienen que descargar de lo que ya está disponible en ADK? Les va a servir el sistema general de rosca de casillas. Entonces con esto podemos tener la tabla de roscado. Si buscamos acá la rosca M30 por 3, si es que está, tenemos ya los datos. Tenemos la M30 por 3.5, rosca corriente, y M30 por 2, rosca fina. ¿Ya? Entonces, como no la tenemos estándar, porque puede pasar en la práctica que tengan que hacer una rosca con un paso distinto a lo que está acá de la norma, a veces pasa, podemos usar acá arribita las fórmulas. Ya para el sistema internacional, rosca métrica, tenemos para sacar el diámetro al fondo de la rosca y también tenemos para sacar la altura de la rosca, que corresponde, que si no me equivoco, con la D, profundidad del filete. Ese de 1 es 0.6945 veces el paso. Casi el 70% de la altura es el 70% del paso. ¿Ya? Entonces lo vamos a agregar acá en Fucho. 0.6945 por 3. Ese sería el paso. 0.6945 por el paso, que es 3. La altura de la rosca es 2.0835 milímetros. Esa es la altura de la rosca. Si lo dejamos de esa forma acá en Fusion debería funcionar. El paso de la rosca es 3 milímetros, así que está bien. El modo de alimentación principalmente es cómo va a ingresar la rosca, o en este caso la herramienta roscar, a hacer la rosca. Por ejemplo, inmersiones constantes e iguales, la herramienta entra de forma perpendicular y corta. Cuando se indica un cierto grado de inclinación, de 30 grados, que sería la mitad del ángulo entre flancos, o 29,5 acá, entra de forma inclinada cada vez que va bajando. Avance lateral alterno, principalmente va variando el desplazamiento de la herramienta. Lo que usamos generalmente es una alimentación constante o la alimentación reducida. Acá viene por defecto alimentación constante. Dice desvanecer al final de la rosca. Esto es para poder hacer una salida progresiva al final, que se vaya levantando de a poco al final. Lo vamos a desactivar para que la rosca, la altura de la rosca quede con la altura completa, ¿cierto? Hasta los 30 milímetros de largo. Van a activar esta opción de utilizar ciclo para que cuando se exporte el código lo haga con el ciclo fijo G76 para control Fanuc que vieron ustedes en CAP. ¿Ya? Profundidad de corte, primera pasada, número de pasadas. Acá podemos cambiar la profundidad de corte, aquí son 4 décimas de milímetros. Vamos a ver si acá en el inserto salía, no recuerdo ahora. No, solo sale la profundidad de corte, perdón, solo sale la velocidad de corte. Pero generalmente yo no uso más de 3 décimas. 3 décimas pueden ser cuando es aluminio, que sería una velocidad, perdón, una profundidad de corte alta,
y entre 0,05 a 2 décimas cuando es a cero, ¿ya? Por la dureza. No puede ser mucha la profundidad de corte, ya que la punta de la herramienta es pequeña y bastante fina. Entonces se puede fracturar. Entonces vamos a usar 2 décimas. Veamos qué se pasa de muelle. Activemos esta opción de pasada de muelle, que activa la opción para realizar la última pasada de acabado 2 veces. En el código deberíamos ver entonces al principio un P020030, que es la cantidad que repite la pasada de acabados. Generalmente la repite una sola vez. Pero con esta opción nos permite darle acabado 2 veces y para el roscado bastante bueno porque siempre quedan rebabas. Para el acabado quedan bastante rebabas y eso siempre hay que eliminarlo para que pueda entrar la tuerca o el elemento, ¿cierto? De forma libre, de forma fácil. Y conexiones, principalmente de forma automática mueve en Z, ¿cierto? Y el desplazamiento de la herramienta en el aire en función de la zona segura que se definió acá, de lo que está aquí con naranja. ¿Ya? O sea que eso se puede dejar tal cual como está. Retracción y aproximación. Ah, está pidiendo seleccionar la cara. Ahí se nos fue ese detalle. Aquí la cara, básicamente acá no nos pide, por ejemplo, sí nos pidió, por ejemplo, en Z el punto inicial y final, pero no nos había pedido de forma manual agregar un cierto punto en X que sería el diámetro. Pero sí se tiene que seleccionar la cara de la rosca, la zona donde está la cara y de esta forma, en esa zona, toma que ese diámetro es 30. Aceptamos, simulamos, se va a aproximar y empieza a dar la pasada. Y ahí debería quedar el perfil de roscado. Entonces, en resumen, para que se les exporte a ustedes, porque en el Swansoft pueden simularlo con eso, tiene que estar activo acá la opción utilizar ciclo, ¿ya? Y acá cuando generen el postprocesador, o el postprocesador, tiene que estar en la siguiente, aquí. Desactivar esta opción, que venía activo. Usar el roscado simple. O sea, aquí está el comentario. Dice, actívelo para usar G92, desactívelo para exportarlo con G76. ¿Ya? Ese era el que estaba activo y al principio por eso no quedó con G76. Entonces cuando exporten y el fan, exactamente. Y al lado derecho, por defecto este punto, en preferencias, venía activa la opción de usar el ciclo de roscado simple que es G92, que sería el que estaba acá. G92 se fija en el primero que exportamos, dice acá G92. Hay que desactivar acá para exportarlo con G76. Pero esa es la configuración, desactivar eso que viene ahí por defecto. Entonces, simulemos todo, ¿cómo quedaría? Vamos a simular. Entonces, el tiempo de proceso de esto es 2 minutos. Entonces, viene un pequeño refrentado al inicio. Después viene el desbaste.
Y por último viene el roscado. Acá está arrojando rojo por el tema de que supuestamente va a chocar. Entonces la altura de la rosca de la simulación y con la altura de la rosca que tenemos para fabricar está quedando muy justo. Entonces que vamos a revisar aquí. Está muy justo lo que sería el paso máximo de la rosca por la altura que da y la altura de la rosca que vamos a tener acá entre ese diámetro al fondo y el diámetro exterior. Entonces ahí cuando hay un inconveniente nos dice acá verificación completa, errores 6 porque en 6 puntos por ejemplo acá ya la salida marca principalmente, ¿por qué marca aquí error? Este error, más que error, es porque la rosca está como en el mismo cilindro completo. Entonces justo en la salida tiende como a rozar más, porque el avance lo hace rápido y hay material al lado que va a rozar a la salida. Entonces, lo ideal sería tener acá una zona de ranurado, por ejemplo, para que pueda hacer un alivio en la salida del roscado. Ese sería una opción para eliminar ese mensaje de error acá. Y acá más adelante, casi al final, lo que sale aquí sería por la altura de la rosca. Eso. Eso rojito que sale acá, en todo y cada uno de esta parte del filete, es por la altura de la rosca, que es muy justa, justo está a tope. Tenemos un paso de 3 y el máximo de esta herramienta es 3. Entonces, esa altura que está aquí nos está arrojando ese detalle. Entonces, yo voy a cambiar esto aquí. Estoy seguro que es por el radio de la herramienta del inserto, que debería ser 0,4. Se fijan ahí aumentó esa altura. Por ejemplo, acá 0,6 nos baja la altura que está aquí. ¿Ya? Vamos a sacarlo en 0,4. Ahí aumenta la altura y lo vamos a simular. Si al final va a tener ese detalle, como les decía, que como va rápido, al momento de que toca ese borde, ahí se genera como un sobreesfuerzo. Ahí está. Si fijan, ahí ha aumentado un poco la altura por los radios y ya no tiene esa colisión o ese roce más que colisión, porque no es como una colisión fuerte, entre esa altura que ya no está en rojo y la parte de la altura de la herramienta. Podríamos corroborar y hacer la prueba de agregarle acá, aunque no es necesario, la salida. Aquí salió una opción de salida progresiva. Yo lo vi. Paz. Tolerancia, sentido de profundidad, eso lo tenemos. Aquí crear múltiples roscas para cuando son roscas de varias entradas. En el laboratorio tengo una rosca de ejemplo de varias entradas. Me lo desactiva cada vez que activo utilizar ciclo, me desactiva la salida. Aquí aumentando el número de pasadas, aumentamos la profundidad o disminuimos la profundidad de corte. Entonces, si queremos que a esta altura se hagan un X número de profundidad por pasada, dividimos la altura en la cantidad de pasadas. Y ahí vamos a ir disminuyendo la profundidad de corte. Por ejemplo, 10 pasadas. 2 dividido 10 serían las 2 décimas.
Pero la salida siempre vamos a tener eso. Pero en la práctica eso no va a generar que se fracture de golpe, por ejemplo, el inserto. Sí hay una sobreexigencia justo en la parte de la salida, pero no es que vaya a fracturarse en ese punto. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Como utilizamos el ciclo y no me deja hacer la salida como tipo muelle, lo que habría que agregar sería acá una ranura. ¿Ya? Eso podría ser una solución. Agregar acá una ranura para que la herramienta de roscado en este caso pueda pasar sin problema.